tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto poder participar de los conversatorios. Esto es un enriquecimiento mutuo que realmente cuando uno pasa tiempo y no está, se extraña. Y vamos a comenzar esta vez diferente. Y empezamos con por dos motivos. El nombre de los mareados es lo que nos pasa a veces con los dos términos. ¿Qué estaría bien? ¿Qué estaría mal? Y por el otro lado, el tango empieza con una palabra rara. En Argentina hay una ley de enfermedades poco frecuentes. Yo en realidad hoy llamo rara porque me venía bien con el tema del tango, sino en general yo hablo de enfermedades poco frecuentes. Y esta ley de enfermedades poco frecuentes lo que hace es tender a promover el cuidado integral de las personas con estas enfermedades y mejorar la calidad de vida tanto de la paciente como de la familia. ¿Y cuándo decimos que es poco frecuente? Cuando es menor de una en 2.000 personas, ¿sí? A nivel nacional. Y eso es lo que pasa con la esclerosis sistémica. Es una de las enfermedades poco frecuentes. Y por eso empezamos a hablar en este mes, porque el 29 de febrero es el día donde se conmemora el tema de las enfermedades poco frecuentes. Vamos a ver, para poder contestar si es esclerodermia o esclerosis sistémica, vamos a ver un poquito la historia de esta enfermedad. La historia es muy antigua, desde 400 años antes de Cristo aparecen algunas descripciones. No se sabe si era esclerodermia, pero podría corresponder, porque hablaban de esclerosis o endurecimiento de la piel. En el año 1753 es cuando describen por primera vez a una paciente que presentaba una dureza muy importante en la piel. Tampoco se sabe si era esclerodermia, creen que es una enfermedad que es parecida a la esclerodermia. Casi 100 años después ven que es decir, empiezan a usar la palabra esclerodermia, que quiere decir en realidad piel dura, y también relacionan el compromiso articular en algunas pacientes que presentaban la piel con esas características. Pocos años después ven que hay algunas pacientes que tienen ese compromiso de la piel, pero no es generalizado o que afecta, por ejemplo, los brazos o las piernas, sino que es una zona. Y ahí definen a la esclerodermia lineal. Casi 10 años después se describe el Raynaud, que hablan de una asfixia de las extremidades. 10 años después también llega el tema de la calcinosis. Asocian que los pacientes con esas características de piel que llamábamos esclerodermia presentaban un compromiso de calcinosis. ¿Y cuándo empiezan a hablar de un compromiso que va más allá de la piel? Ya en el año 1900. En el año 1924, por primera vez, se empieza a hablar de compromiso sistémico. En el año 1924, es decir, hace 100 años nada más, se empieza a hablar del compromiso sistémico. ¿Por qué? Porque ven que los pacientes tienen compromiso tanto de pulmón, de riñón, gastrointestinal, porque antes se creía, no era que no lo tenían, sino que antes tenían el compromiso de la piel y creían que este compromiso, tanto pulmonar, renal o gastrointestinal, eran como otras enfermedades, ¿sí? No tomaban como
solo una. Después también ven que además del pulmón, del riñón, de lo gastrointestinal, el corazón también se compromete. Empiezan a darse cuenta que es una enfermedad progresiva. Y en los años 60 se escribe el CRES, que es un cuadro clínico donde cada letra representa una característica, el tema de la calcinosis, el Raynaud, la esclerodactilia, los trastornos en el esófago y las telangiectasias, que muchas veces era el cuadro clínico que se asociaba a la esclerodermia limitada. Con el correr de los años se va tratando de tener criterios para poder clasificar a esta enfermedad. En algún momento se cree que lo mejor es clasificarla de acuerdo a la extensión del compromiso cutáneo. Y entonces en los años 80 se empieza a hablar de esclerodermia difusa y esclerodermia limitada o esclerosis sistémica. Todavía se seguía usando en algunos casos esclerosis sistémica progresiva. Uno en realidad, si la divide en difusa y limitada y la clasificaba ahí, uno llegaba cuando ya había un compromiso y muchas veces que no era factible de ser reversible. Entonces se empieza a tratar de buscar una definición para poder diferenciar lo que serían pacientes con una enfermedad temprana o una enfermedad muy temprana, que eso sucede recién en los años, en el 2010, no hace tantos. Y hace 10 años atrás están los criterios de clasificación que utilizamos hasta la actualidad, que son criterios tanto del Colegio Americano como de la Liga Europea. Esto es importante, dos cosas. Una, que el hecho de que utilicen los mismos criterios de un lado y del otro hace que cuando uno clasifica un paciente como portador de esclerosis sistémica, estamos hablando de lo mismo. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que esos criterios son criterios de clasificación, no son criterios de diagnóstico. Y después de decir todo esto, uno en realidad se pregunta, ¿cuándo comienza la esclerodermia? Y muchas veces el cuadro clínico es precedido en años por algo que ustedes conocen bien y que es el fenómeno de Raynaud. Primero empiezan esos trastornos vasculares a nivel de las manos y de los pies. Después comienza la actividad autoinmune. Y por último empiezan las fases tanto fibrótica como vascular con el daño que puedan generar en los diferentes órganos. A veces pasa que cuando empezamos a estudiar pacientes con fenómenos de Raynaud, solo encontramos anticuerpos y cuando vamos a buscar si tienen compromiso de órganos internos, todavía no presentan. Esas son fases muy tempranas de la enfermedad. Si tenemos que definir a la esclerosis sistémica, deberíamos definirla como con tres caras, ¿sí? Hay una alteración autoinmune que va favoreciendo la alteración vascular y la fibrosis. Y estas, tanto la alteración autoinmune, la vascular y la fibrosis, son los responsables de las manifestaciones clínicas que nosotros vamos a encontrar en aquellas personas que tienen esclerosis sistémica. Y respondiendo a la pregunta del inicio, es mucho más apropiado decir esclerosis sistémica, porque me da idea que es una enfermedad que va más allá de la piel. Y es una enfermedad que es difícil de diagnosticar. En primer lugar, porque ya dijimos, es una enfermedad rara, es una enfermedad poco frecuente, no hay tantas.
Es una enfermedad heterogénea. Vamos a ver que a lo largo de la evolución de esta enfermedad van a ir apareciendo diferentes compromisos. Incluso a veces aparecen otras características clínicas porque pueden tener alguna superposición con otras enfermedades o tener lo que llamamos enfermedad mixta del tejido conectivo. Por otro lado, también es difícil de reconocer. ¿Por qué? Porque muchas veces dijimos que se inicia con el no, después puede haber un FAM positivo. Y cuando nosotros vemos Raynaud y FAM positivo, hay muchas enfermedades que pueden darlo también. ¿Cómo cuál? Como el lupus, como el Sjögren, como la enfermedad mixta, como el síndrome antifosfolípido, como una enfermedad indiferenciada. Entonces, todo eso contribuye a que el diagnóstico muchas veces sea un poco tardío. Y no todo lo que brilla es oro, ya lo sabíamos. También es importante tener en cuenta que no todo lo que endurece la piel es esclerodermia. Hay otras enfermedades que pueden producir un endurecimiento de la piel. Enfermedades inflamatorias, enfermedades genéticas, algunas drogas pueden producir algunos síndromes parecidos a la esclerodermia, algunas enfermedades metabólicas y otras enfermedades que se denominan paraneoplásicas, que son enfermedades que acompañan en algunos casos a algunos tumores. Cuando hablamos de esclerodermia, sabemos que hay una esclerodermia sistémica, que es la esclerosis sistémica, y otra que es la localizada, la morfea. ¿Cómo las diferenciamos? Las diferenciamos en base a la presencia de anticuerpos y a las alteraciones en la capilaroscopía. Ya vamos a ver qué es la capilaroscopía, seguramente muchas de ustedes saben lo que es la capilaroscopía. ¿Y cómo lo diferenciamos? Porque en la sistémica generalmente tienen anticuerpos positivos y además tienen alteraciones en la capilaroscopía. Mientras que la localizada, es decir, la morfea, no tiene ni anticuerpos ni capilaroscopía. Y ahí les puse, cuando hablamos de sistémica, de qué hablamos: limitada, difusa y los cuadros de superposición. ¿Y alcanza esto de clasificar limitadas y difusa? A ustedes mismas les debe pasar cuando traen casos clínicos o comentan alguna manifestación que alguna tiene. Deben decir, a mí me pasa lo mismo, y otras que dicen, yo nunca, a mí nunca me pasa eso. Y esto es lo que ha pasado. Se han dado cuenta que en realidad con poner limitada o difusa, que tiene que ver con si el compromiso de piel llega hasta la rodilla, ¿sí? Es decir, viene desde los deditos del pie hasta la rodilla, o va más allá de la rodilla. Por ejemplo, no sé, compromete todo el brazo, toda la pierna. Y vieron que en realidad, aun cuando era limitada, había diferentes formas. Y de la difusa también. Había algunas que tenían más compromiso vascular, más úlceras digitales, otras tenían más compromiso de pulmón. Y así se dieron cuenta que en realidad queda corto con diferenciar o dividir la esclerosis sistémica en limitada o difusa. Ni que hablar cuando vemos que hay rasgos de otras enfermedades, de otras como cuáles, como miositis, como artritis reumatoidea, en algunos casos puede haber superposición con Sjögren o con lupus. ¿Y qué vemos en esos pacientes? Cuando pasa que hay rasgos de otras enfermedades, en general hay más predominio de la inflamación de articulaciones, más debilidad muscular, y tienen menor compromiso de piel, menor compromiso de pulmón del tipo de fibrosis pulmonar, menor compromiso de riñón
y menor probabilidad de hipertensión pulmonar o compromiso cardíaco. Entonces, si con la piel no me alcanza, ¿qué vamos a usar? ¿Los anticuerpos? Y yo ahí les puse héroes o villanos, porque a veces los anticuerpos nos ponen en ciertos apretes. Uno, porque no siempre hay acceso a toda la batería de autoanticuerpos que a uno le gustaría solicitar. Y porque sabemos que algunos anticuerpos se asocian a algunas manifestaciones específicas, pero no quiere decir que uno por tener el anticuerpo la va a tener. Por ejemplo, esclero 70 se asocia con compromiso de pulmón, con fibrosis pulmonar, pero no necesariamente uno tiene esclero 70 y va a tener enfermedad pulmonar intersticial. O hay otro anticuerpo, la anti-RNA polimerasa 3, que se asocia con compromiso renal. Pero a veces no podemos pedirlo porque no tenemos dónde solicitarlo. Entonces, por eso muchas veces los anticuerpos, si bien nos ayudan, en otros momentos nos entorpecen. ¿Qué pasa con la piel? La piel siempre está igual y esto favorece el concepto de progresiva. La piel va cambiando, la piel tiene fases. Hay una fase que puede llegar a durar hasta un año, que es la fase edematosa de la piel. Es donde nosotros hablamos de los dedos puffing o los dedos inflados. Parecen que las manitos están como muy edematizadas, ¿sí? Después da lugar a una fase donde predomina la piel más indurada, más fibrótica, que puede llegar a durar hasta 5 años, y luego la atrófica. Muchas veces, cuando se refieren a que la enfermedad se curó, puede suceder que la enfermedad, la piel, se vuelva atrófica, entonces cambia, ya tiene otra característica, no tiene tanta fibrosis como la que tenía. Y nosotros, para poder evaluar hasta dónde está comprometida la piel, qué extensión tiene, usamos un score que se llama score de Rodnan. En muchos casos lo solicitan para certificado de discapacidad. Saben que cuando solicitamos el certificado de discapacidad, cuando le dan las planillas, a veces le terminan dando planillas de esclerosis múltiple, o le dan las de artritis reumatoidea, porque no encuentran una planilla porque no la hay. Entonces lo que hacemos es completar una planilla de artritis reumatoidea con algunos datos, sobre todo del score de Rodnan. Y ahí lo que hacemos es evaluar la piel del rostro, de los brazos, de las piernas, del tórax y del abdomen. ¿De qué manera? De esta manera, a través de pequeños pellizcos, ¿sí? O aproximación de ambos pulgares. Y de esa manera nosotros vamos viendo cuán comprometida está la piel y le asignamos un puntaje. Y ese puntaje lo vamos sumando, no es necesario hacerlo en todas las consultas, ¿sí? Y cuando nosotros encontramos que el paciente tiene el Raynaud con un FAM positivo o con alteraciones en la capilaroscopía o con algún compromiso en la piel, es mandatario ir a buscar si tiene compromiso de órganos internos. ¿Compromiso de qué? De pulmón, de corazón, gastrointestinal y a nivel renal. ¿Y cómo se ve si tiene compromiso? Con todos esos estudios que nosotros vamos pidiendo en las consultas. El ecocardio con Doppler, ¿sí? Que a veces es difícil poder conseguir turnos rápidos o donde hacerlos que los hagan bien. El tema de la espirometría y la DLCO,
que fueron estudios que durante la pandemia prácticamente no se realizaban, la tomografía de pulmón, que cada vez es más fácil tener acceso a ella, sobre todo a la de alta resolución, análisis comunes de sangre y orina, y en algunos casos también solicitamos resonancia cardíaca. ¿Qué pasa con el compromiso a nivel gastrointestinal? Muchas veces nos dicen, pero me pidió una endoscopía alta y baja, yo no tengo síntomas. Es importante también que conozcamos que hay un porcentaje alto de pacientes que no tienen síntomas y tienen compromiso, tanto gastrointestinal como pulmonar o como cardíaco. Por eso es que a veces, aún sin síntomas, nosotros pedimos los estudios. Y el compromiso va a depender si es difuso o si es limitada, y además en cuanto al tiempo. Yo quiero que se centren en mirar las barras estas amarillas. Este sería el primer año de la enfermedad, este sería el quinto año de la enfermedad en el caso de las esclerodermias difusas, ¿sí? Y acá lo que tienen es el porcentaje. Fíjense que está más o menos, en realidad, hoy por hoy, nosotros hablamos de un 30-40%, ¿sí? Y ven que va como cayendo. Está más alto al principio y va cayendo después. Igual que el compromiso de riñón, igual que el compromiso gastrointestinal. Mientras que el compromiso cardíaco está más o menos se va manteniendo. Cuando vemos la limitada, fíjense que acá estamos hablando de mucho más de 5 años. ¿Por qué? Porque la enfermedad difusa es como muy rápida, ¿sí? Rápidamente compromete. En cambio, los pacientes que tienen una enfermedad limitada, ¿sí? En general es una enfermedad mucho más lenta. Pero acá también tenemos, esto es enfermedad pulmonar intersticial, y vemos que a lo largo de los 20 años, perdón, que a lo largo de los 20 años esto puede seguir estando presente. ¿Qué pasa con el Raynaud? Esto es algo que sí conocemos y ahí tienen las fotos de cómo se ve. A mí me gusta tenerlas porque cuando en la consulta uno le pregunta a un paciente, ¿a usted le cambian los dedos de color? Y le dicen, la verdad no sé, nunca me fijé. Entonces cuando uno le muestra esto, no, así no. Por eso es importante tener visualizar estas imágenes. Y acá, ¿qué es lo que pasa? Predomina la vasoconstricción, es decir, hay un tono que es vasodilatador, ¿sí? Y un tono que es vasoconstrictor. En los pacientes, cuando ocurre el fenómeno de Raynaud, lo que predomina es la constricción de los vasos. Y esa constricción es la que da lugar a los distintos colores. El azul, el blanco y por último el rojo, que sería como nosotros llamamos hiperemia reactiva, es como que vuelve a reactivarse la circulación. En general, en la esclerodermia, el Raynaud es secundario. ¿Qué quiere decir secundario? Secundario es cuando el Raynaud viene de la mano de una enfermedad autoinmune. Por ejemplo, puede ser por artritis reumatoidea, puede ser por lupus, puede ser por esclerodermia. Y una de las características que tiene el Raynaud secundario es que empieza tarde, ¿sí? Empieza más allá de los 30. Son episodios dolorosos, episodios intensos. Muchas veces son asimétricos, una mano sí, la otra no. Y cuando nosotros le pedimos los anticuerpos, esos anticuerpos pueden ser positivos y además, cuando hacemos la capilaroscopía da alteraciones.
y otra vez estamos con el tema de la capilaroscopía. Traje la foto del curso que damos de capilaroscopía en la Sociedad Argentina de Reumatología para médicos. Es un estudio, la capilaroscopía, donde lo que vemos es esto, esta zona, el lecho unguial. Y por eso muchas veces nosotros, ¿qué le decimos? No se haga manicura, trate de no morder, no, es decir, no comerse las uñas, no lastimarse esta zona. Y tiene que venir con las uñas sin pintar. ¿Por qué? Porque si no, cuando yo quiero mirar acá, que sería esto, ¿y estos qué son? Son los capilares. Normalmente los capilares tienen esta forma, como si fuera un peine. Están parejitos, ordenados, ¿sí? Pero a veces pasa esto, empiezan a estar como un poco desordenados, alguno más engrosado, alguno fue creciendo. ¿Vieron que yo les dije que hay como un desorden vascular? Bueno, ese desorden vascular lleva a que el capilar es como que se va inflando, se va dilatando, ¿sí? Y en esa dilatación es como si yo inflo un globo, lo inflo de más, ¿qué pasa? Se rompe. El capilar, cuando se rompe, ¿qué pasa? Pasa esto, aparece la hemorragia. Entonces, cuando nosotros le decimos que no se lastime ni eso, ¿es por qué? Porque si nosotros encontramos hemorragias, no sabemos si es porque se lastimaron o porque realmente hay una alteración vascular. De todas maneras, uno a veces sabe y puede diferenciar de acuerdo a dónde están ubicadas las hemorragias y qué es lo que hay abajo. Por ejemplo, les muestro acá, estas son las hemorragias y fíjense que acá tengo un agujerito. Quiere decir, lo más probable es que acá yo tenía un capilar que se rompió y fue dando la hemorragia que aparece ahí. Y eso nos sirve para poder ver en qué estado estamos, ver si hay que mejorar la medicación que le damos para el Raynaud. A veces ustedes mismas en verano dicen, no, pero si ahora yo no tengo tanto Raynaud, entonces agarra y ¿qué hacen? Bajan la medicación, sobre todo cuando muchas veces es difícil de conseguir. Y eso siempre lo tienen antes de bajar la medicación o antes de suspender la medicación, tienen que hablarlo con su médico. Es muy importante. Ya estamos casi terminando y me gusta esta diapositiva. Esta diapositiva, si ustedes miran acá de cuándo es del año 2015. Es una imagen que nos mostraron en un Congreso Mundial de Esclerodermia. Y dice potenciales target, es decir, cuáles serían los blancos que nosotros podríamos atacar para poder mejorar el cuadro en pacientes con esclerodermia. ¿Y saben por qué me gusta mostrarles esta? Porque muchas de las posibilidades diagnósticas, posibilidades terapéuticas, hoy por hoy son drogas que tenemos para utilizar. Y con esto les quiero decir que en los últimos años el tratamiento de la esclerodermia ha cambiado y mucho. Hoy por hoy tenemos un arsenal terapéutico muchísimo más importante que hace unos años, a tal punto que las recomendaciones para tratar la esclerosis sistémica está haciendo un update, se están mejorando, actualizando, todavía no están publicadas. También quiero compartir con ustedes que en nuestro país se va a hacer una actualización también de las recomendaciones terapéuticas que tenemos y he tenido el honor de ser elegida la investigadora principal para llevar a cabo este proyecto de
las guías de recomendación terapéutica en pacientes con esclerosis sistémica. Se está trabajando en la búsqueda de sponsor para poder tener fondos para colaborar con toda la parte de estadística. Hoy por hoy, así como veíamos la del 2015, esta es una mucho más nuevita, es de hace 2 años, donde hay muchas moléculas. Algunas, fíjense, el tocilizumab hoy por hoy está aprobado, el nintedanib hoy por hoy está aprobado. Hay otras que están en etapa de investigación y algunas muy avanzadas. El rituximab, por ejemplo, que se usa en muchos pacientes, nosotros lo usamos, está aprobado en Japón, todavía no está aprobado en otros lugares. Pero hoy miré el sitio de los clinicaltrial.gov, que es donde se registran todos los estudios de investigación para esclerosis sistémica, es decir, para todas las patologías. Yo lo que hice fue poner en el buscador esclerosis sistémica. ¿Llegan a ver el número? 592 estudios. Algunos están completados, otros están iniciados, otros están por iniciar. Pero créanme que hace unos años ese número era completamente impensado. Pero el tratamiento de la esclerosis sistémica no alcanza con el tratamiento farmacológico. Creer que una pastillita o una ampolla va a terminar tratando la esclerodermia o la esclerosis sistémica es realmente resumir o reducir a la mínima expresión a la enfermedad. Acá se trata de un tratamiento no farmacológico que acompañe, un equipo multidisciplinario que acompañe, porque de lo que se trata es de llegar antes, de mantener el funcionamiento adecuado de los diferentes órganos y asegurar una buena calidad de vida. La última que me queda, y no menos importante, es agradecerles el tiempo y la atención. Les dejo el mail, las redes y